Gracias, te doy un saludo muy afectuoso a ti, a nuestra audiencia. Claro que 2025 es el primer reto que tiene no solamente el país, sino principalmente el INE, por lo que toca a la celebración de algo que el propio oficialismo no sabe qué ni cómo resolver, que es justamente algo que no tiene propósito alrededor del mundo en torno justamente a cómo cuajarlo. Y desde luego las consideraciones técnicas, los procedimientos de las que sí son expertos en el INE, me refiero al equipo técnico, tiene que ver justamente con esa enorme complicación en que están metiendo el país, que va mucho más allá justamente de un procedimiento electoral, tiene que ver con la naturaleza de un régimen político. Y dicho eso, desde luego que también no solamente se trata de poner en pie la consolidación de un régimen político propio para el oficialismo, sino sobre todo, me parece, se trata de beneficiar la élite política en funciones para que perdure, para que permanezca en el tiempo, y para lograrlo, como se ha dicho, pues no hay duda que el beneficio principal no fue durante el primer sexenio López Obradorista, no fue el beneficiar a los pobres, sino justamente al grupo que siguió a los pobres, porque el reparto de dinero simplemente fue su recurso, fue su conducto, fue la escalera para lograrlo, y de ello hay una implicación tremenda justamente que veremos a partir precisamente de 2025, porque lo que no ha podido precisamente resolver las revueltas políticas de unos contra otros en los miembros del oficialismo, entre su incompetencia, su antidemocracia, tiene que ver justamente con que la economía genera esa ilusión monetaria que le llaman los economistas al reparto de efectivo, pero eso se va perdiendo poco a poco cuando justamente llega la inflación, porque cuando llega ese aumento generalizado de los precios, lo primero que se pierde es justamente el poder adquisitivo, y lo que sigue en su curso es lo que ya comenzó a hacer la propia dinámica del oficialismo, que es la contratación de deuda, ya dentro o fuera del país, así que son enormes los problemas que tienen para sostener precisamente ese curso de esa ilusión que va más allá del reparto de efectivo. Ahora, el otro problema justamente se pretende resolver con la Pepe. contracción no solo de Ay, la se me olvidó economía, comentar sino el sobre calendario, todo güey. con tener presente y vigente a un enemigo. Lo fue durante buena parte de 2018-2024 el expresidente Calderón. Y desde luego la época incierta en la historia del mundo que hoy vivimos, queda perfecto la idea de que el enemigo de reemplazo sea sin duda el presidente electo Trump, y el evidente también uso de los símbolos de nuestro país para generar la ilusión de un país que tiene la revuelta social de antes, cuando eso no existe más, cuando ese país no existe más. Y también el propósito, me parece, hacia 2025, que está ya en curso, de parte de la élite política en función, tiene que ver también con que la apuesta de lo que llaman en el oficialismo la ideología, la identidad ideológica. Pongamos un ejemplo que significa, por ejemplo, cuando perdieron ellos el panel de controversias respecto al uso del maíz transgénico, lo que hizo el oficialismo fue, desde la presidencia mexicana, bueno, pues entonces cambiemos la Constitución para prohibir el maíz transgénico, cuando justamente es no entender la realidad de justamente lo que viene a partir de ahora mismo, de los próximos días, y el curso que tomarán los acontecimientos con estos tiempos violentos que anuncia la relación de América del Norte, muy concretamente la más compleja relación del mundo entre México y los Estados Unidos. Desde luego que ese propósito también irá aislando desde el punto de vista ideológico a la presidencia mexicana para que busquen mayores asociaciones, creámoslo o no, por ejemplo con Cuba que será además muy complicado, dado no solo el desastre que vive la isla, sino la asistencia que requiere de inmediato para continuar viviendo de otros, como fue en su momento la Unión Soviética, Rusia, Venezuela y ahora México.
Se trata sobre todo, me parece, en las búsquedas de esa identidad ideológica de un país que no existe más, de ocultar precisamente el fracaso que significa los dos sexenios López Obradoristas. También tiene que ver con que las transferencias de efectivo no las liquidará, por cierto, el tiempo por sí mismo, porque eso nunca lo ha hecho, pero sí lo hará el comportamiento de la economía general. La inflación será, digamos, su detonante, lo consumirá porque el reparto del dinero público simplemente beneficiará a las familias y personas que están contentos con ese propósito de ilusión monetaria, pero no resolverá, desde luego, los problemas de la micro ni de la macroeconomía, con lo cual la inflación será su villano. Yo creo que al final de todo este camino tenemos como opción los ciudadanos ponernos a discutir, desde luego, y estudiar y sobre todo actuar, porque la oposición, la calidad de la democracia, decimos, depende de la calidad de la oposición, justamente para reconstruirla, para restaurarla, como también necesitamos restaurar a las propias ciudadanías para buscar soluciones y dejar de buscar quién o no tiene razón. La otra también circunstancia que debemos estudiar es hacia qué régimen político para restaurar el nuestro, es si nos dirigimos, como dirá por ejemplo Carl Schmitt, hacia una dictadura soberana, que es, me parece, la búsqueda que está haciendo la élite política en funciones, o si el final de nuestro túnel implica restaurar, porque México puede y debe restaurarse, pero mientras eso no sucede, vamos navegando con el aforismo de ese país, de ese pueblo que no ha querido crecer, que no ha querido cambiar, como dirá la Siria Ikram Antaki, Teodoro.